creo que la poesía, más que un efecto de inspiración, es un compromiso que tiene uno no tanto con el lector, sino con uno mismo. Bueno, yo nací en San José, actualmente soy abogada, me dedico a lo que es el área de propiedad intelectual, derechos de autor, patentes. Estoy coordinando la maestría en propiedad intelectual en la Universidad Estatal a Distancia y casi que toda mi vida he dedicado a lo que es estudiar derecho, estudiar literatura también. Yo creo que ambas nos encontramos. Yo escribo desde hace muchísimos años, desde muy pequeña. Recuerdo que escribí hasta en el periódico de la escuela poesía y toda mi vida me gustó leer poesía. Lo cual era muy complicado porque en la escuela te enseñan un tipo de poesía que a lo mejor no es muy atractiva para los niños. A mí me gustaba más un poeta en Nueva York de Lorca que todos los clásicos de Becker, por ejemplo, me llamaba más la atención aquel lenguaje oscuro, aquel lenguaje agresivo, aquel lenguaje que me decía algo más que yo pretendía buscar en él. Bueno, Desafío a la Quietud fue para mí muy definitorio en lo que fue ver, ver mi poesía, ver mi oficio de escritora ya de una forma profesional, el hecho de que publicara mi primer libro, si bien al final lo retiré hasta de los anaqueles de venta, porque todos tenemos un proceso de reconsideración de la poesía, yo esa la reconsideré suficiente como para retirarla de circulación, pero sin embargo es un libro que me definió mucho, con él gané un premio en España. Bueno, Loquita es un nombre con el que yo bauticé un libro que realmente es poesía muy intimista, en el que retomo un personaje, Loquita precisamente. Es un poemario que resultó de 23 poemas y inicialmente era un libro de casi 1000 poemas. Con lo cual poca gente descubre a ese personaje que baila entre todos los poemas y que sin embargo uno lo presiente. De hecho, Loquita es una forma de definirme como mujer, de definir mis sentimientos, de definir una visión de vida desde una ruptura de lo que era pasar a la adolescencia a otro tipo de enfrentamiento con la vida. No, Tatuaje Giratorio trata de transformaciones, de formas de ver el amor desde una perspectiva dolorosa, desde una perspectiva distinta a la que yo creo que se ha abordado en otros temas. De hecho, fue un reto temático en ese sentido poder hablar de amor, crear una ambientación amorosa, pero a través de una ambientación triste, que pocas veces se ha abordado el amor desde una perspectiva cruel y dolorosa, porque precisamente es con Tatuaje Giratorio cuando empiezo a hablar de un tema que ya es recurrente en mi poesía, que es la muerte dentro de todos sus vertientes, la muerte de ideologías, la muerte de los amigos, la muerte de uno mismo y de los seres queridos. Hay milagros peores que la muerte, es precisamente ya la definición de lo que te comentaba con el libro anterior, una estética poética tendiendo a la construcción de un lenguaje que se acerca más al lector, un lenguaje más claro, pero sin dejar la oscuridad de la imagen, sin dejar de definir lo que es, por ejemplo, para mí el sentimiento que tengo hacia la muerte, pero ya con un lenguaje más asequible al lector, y siempre procurando que la poesía sea polisémica, en el sentido de que el lector pueda interpretar la poesía desde su propia vivencia, no desde la mía. La poesía se llama Los Emigrantes, la he escogido porque a mí me ha marcado mucho el hecho de haber sido yo misma una emigrante, el dolor que eso representa, el abandono de la casa, del país, de los amigos, de la familia. Y realmente uno llega a sensibilizarse muchísimo con respecto a los emigrantes, sobre todo los emigrantes en Costa Rica, que viven una tragedia tan grande día con día y mucha gente no se da cuenta. Incluso un simple chiste sobre la condición de un emigrante es absolutamente doloroso para ellos. Y yo lo sé porque viví una situación similar y mi sensibilidad con respecto a ellos cambió muchísimo y yo misma me he sentido muchas veces apátrida en algún momento en ese sentido. Por eso es que lo escogí, porque es un poema que a mí me define dolores muy propios. Los emigrantes a veces abandonan sus desgracias en los trenes, recorren la sangre absoluta de una mujer degollada en sus confines, retoman los caminos de los libros y el devenir de Fausto a la locura, se bañan en la lluvia de los parias, en el andamiaje de la muerte sus mentiras, salen a la luna los domingos persiguiendo su regreso en los amigos, recorren las leyendas de la guerra
con una voz distinta, y sus casas son pájaros de sangre para un insomnio desolado. Los emigrantes, diminutos, malheridos, conocen del tiempo su afanosa venganza mientras adquieren lejanías más ingratas. Dibujan ventanas a sus ruidos, escriben su historia en las banquillas y cocinan terquedades para nombres que no vuelven y los hijos muertos. Después desmienten, pero nunca olvidan, y quieren volver y no vuelven.